Para el caso de nuestro tema de la aplicación de la derivada, hay varios conceptos que nosotros vamos a trabajar o que necesitamos conocer referente a esta parte de nuestro contenido temático. Algo que es importante que nosotros vamos a conocer es lo que se llama pendiente de la curva en uno de sus puntos. Para que nosotros podamos obtener esta pendiente, vamos a hacer uso de la fórmula que nosotros tenemos escrita, m igual a la tangente de alfa, en donde esta nos dice que es igual a la tangente de alfa cuando delta x tiende a 0, o como lo veíamos previamente en la definición de la derivada, el incremento de y respecto de x, que básicamente pues pudiéramos decir que esta pendiente m que nosotros necesitamos encontrar es la derivada de nuestra función con respecto a nuestro x. Si además de conocer la pendiente quisiéramos determinar el ángulo de inclinación, entonces trabajaríamos con la función trigonométrica de tangente de x. Para el caso entonces de este ejemplo que nosotros tenemos, lo que nos pide es precisamente calcular el valor que está tomando nuestra pendiente m a partir de la parábola y igual a x cuadrada con coordenadas 3,9. Para poder obtenerlo, lo que nosotros vamos a hacer pues sería realizar o encontrar la derivada correspondiente a nuestra función. Es decir, si sabemos que y es igual a x cuadrada, nuestra y' sería igual a 2x. Esta y' que nosotros estamos encontrando, para nosotros lo vamos a reemplazar por m, o lo que sería nuestra pendiente, y en el caso de x, pues vamos a sustituir el valor que nos esté indicando nuestra coordenada. Es decir, x nos dice que está tomando el valor de 3. Y bueno, aquí una corrección, ¿verdad? Como estamos efectuando la derivada de x al cuadrado, esta nos dice que es igual a 2x. Por lo tanto, si ahora efectuamos el producto que nosotros tenemos aquí, nos dice que el valor de nuestra pendiente m pues sería igual a 2. Ahora bien, como les mencionaba, si a partir de esta pendiente nosotros también quisiéramos determinar el ángulo de inclinación que ésta tiene, entonces nos vamos a apoyar de la expresión o de la fórmula m igual a el tangente de alfa. Como nosotros ya conocemos quién es m, pues reemplazamos el valor, 6 igual a tangente de alfa. Y como lo que se necesita es conocer su ángulo, entonces vamos a aplicar su operación inversa. Es decir, que tangente a la menos 1 de 6 es igual al valor que estaría tomando nuestro ángulo. En este caso, bueno, pues tendríamos que apoyarnos en nuestra calculadora, trabajando con la parte de los decimales. Podemos encontrar los grados, el cual nos dice que tangente inversa de 6 es igual a un 80.53 grados. Ahora bien, si yo quiero representar esto en la unidad de medida de las funciones trigonométricas, entonces en nuestra calculadora tendremos que cambiar a la expresión de radianes y de esta manera pues obtener sus equivalencias. Para el caso de la ecuación a la recta tangente, pues esta nos dice que es una recta que pasa por un punto que nosotros vamos a conocer como x1 y y1. Y para esto es necesario que nosotros conozcamos nuestra pendiente m. Para poder obtener entonces dicha ecuación, vamos a tener que efectuar o sustituir en esta expresión que nosotros tenemos aquí.
y menos y1 es igual a m por x menos x1. Es decir, que esta expresión es de la cual nosotros vamos a poder obtener la ecuación a nuestra recta tangente. Vamos con la parte de nuestro ejemplo. Y aquí nos dice, determina la ecuación de la recta tangente a la curva 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 12 en el punto de la abscisa x igual a 2. Bueno, en este caso, al hablarnos acerca de la abscisa, pues ya sabemos que este valor corresponde a nuestra variable x. Si en lugar de abscisa nos hubiesen dicho ordenada, pues este valor correspondería a nuestra variable y. Para que nosotros podamos determinar quién es la ecuación a la recta tangente, pues es necesario que utilicemos la fórmula que acabábamos de observar. Es decir, esta expresión que tenemos aquí, que y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Por lo tanto, a partir de la información que nosotros tenemos, es necesario que encontremos un punto más que nos hace falta y es el de la coordenada de y, ya que lo único que conocemos por el momento pues es el valor que está tomando nuestro x. Además de este, bueno, también debemos de obtener el valor de nuestra pendiente m. Para que nosotros podamos obtener estos dos puntos faltantes, si primero determináramos cómo encontrar a m, sabemos que esto nos indicaba que era delta y sobre delta x, es decir, nuestra derivada. En este caso entonces vamos a tomar nuestra función y igual a 2 por x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 12. Y vamos a determinar la derivada correspondiente a esta. Es decir, 6x al cuadrado menos 2x más 2. Y una vez que nosotros tenemos nuestra derivada, vamos a considerar el punto de la abscisa que se nos está dando, que es el valor de x igual a 2, y vamos a sustituirlo. Es decir, que nuestra pendiente m sería igual a 6 por 2 que vale x al cuadrado menos 2 por 2 y más 2. Si efectuamos la operación indicada, 2 elevado al cuadrado, sabemos que es 4 por 6, 24 menos 4 serían 20 y más 2. Nuestra pendiente nos dice que es igual a 22. Ahora bien, vamos a calcular el valor de nuestro y, que es el que nos hace falta. Para que nosotros podamos encontrar el valor que tendrá nuestro y, vamos a considerar la función que estamos trabajando como original. Y en este caso, bueno, la voy a reescribir como la función f de x igual a 2 por x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 12. ¿Por qué de esta manera? Pues porque en esta función f de x, nuevamente, vamos a sustituir el valor que se nos está dando para dicha variable. Es decir, que esto sería 2 por 2 elevado al cubo menos 2 elevado al cuadrado más 2 por 2 y menos 12. Al efectuar toda esta operación que nosotros tenemos aquí, diríamos 2 elevado al cubo son 8 por 2
tendríamos 16. 2 elevado al cuadrado se hacen 4, pero por su signo negativo, pues quedaría como menos 4. 2 por 2, esto se hace un 4 positivo. Y finalmente nuestro menos 12. Estas dos expresiones centrales se cancelan y por lo tanto tendríamos 16 menos 12 es igual a 4. Este valor que nosotros acabamos de encontrar es el que vamos a conocer como Y. Y como ya tenemos lo que necesitamos para poder efectuar la sustitución en la fórmula de nuestra recta tangente, pues entonces ahora lo hacemos. Es decir, sustituyendo, tenemos que sería Y menos el valor de Y1 que es 4, igual a nuestra pendiente M que es 22, por el valor de X que es, por X menos el valor de X que fue 2. Efectuamos las operaciones indicadas. Y menos 4 es igual a 22X menos 44. Y finalmente, pues aquí despejamos a nuestra variable Y. Por lo tanto, Y nos dice que es igual a 22X. Si 4 está restando, va a pasar sumando hacia el otro lado y por lo tanto sería menos 40. Siendo finalmente esta expresión la ecuación a la recta tangente que nosotros estamos buscando. Ahora bien, si nosotros continuamos con el siguiente ejemplo, este ejemplo que nosotros tenemos aquí, podrán observar ustedes que ya se encuentran las coordenadas que necesitamos para efectuar la sustitución en la ecuación, es decir, que se encuentra tanto el valor de X como el valor de Y. Por lo tanto, en este caso lo único que tendríamos que determinar es el valor de nuestra pendiente M. Para poder obtener dicho valor, nosotros veíamos que será necesario efectuar la derivada correspondiente a nuestra función. Es decir, que si Y es igual a X a la cuarta más 2 por X al cuadrado más 5, nuestra derivada sería 4X al cubo más 4X. Ahora bien, si queremos calcular nuestra pendiente, esta derivada decíamos que se va a transformar en M y vamos a sustituir el valor que se nos esté dando de X en esta derivada. Es decir, 4 por 1 que vale X al cubo más 4 nuevamente por 1. Si a 1 lo elevamos al cubo, sabemos que sigue siendo 1 por 4, nos da 4 y de este producto tenemos otro 4. Por lo tanto, a la hora de efectuar la suma, como resultado nos dice que sería 8. Aquí como ya tenemos nosotros el valor de nuestra pendiente, podemos efectuar la sustitución en nuestra fórmula. Al efectuar la sustitución, recordemos que la fórmula nos dice que se trata de Y menos Y1 igual a nuestra pendiente por X menos X1. Reemplazamos esta información, entonces tendríamos Y menos el valor que se nos da como coordenada para Y, en este caso 8, es igual a nuestra pendiente, que también es 8, por X, menos el valor de X1, que es 1. Realizamos las operaciones indicadas.
y menos 8 es igual a 8x menos 8 y finalmente pues despejamos a nuestra variable y, es decir que y es igual a 8x, ya que al pasar este valor hacia nuestro lado derecho y sumarlo con el menos 8 que tenemos ahí, este se nos hace 0. Por lo tanto, la ecuación de nuestra recta tangente nos dice que sería igual a y igual a 8x. Es importante que tomemos en cuenta que cuando se nos estén dando los valores o las coordenadas en las cuales vamos a sustituir nuestra fórmula, respetemos los signos que se encuentran ahí o bien que efectuemos las operaciones entre signos. Es decir, si quizás a nosotros como coordenada nos hubiesen indicado que x vale menos 2 y que y vale 3, a la hora de efectuar nuestra sustitución, pues tendríamos y menos el valor de y1 igual a el valor de la pendiente que se haya determinado por x menos el valor que está tomando nuestro x1, que en este caso es un 2. Por lo tanto, esta expresión de aquí sabemos que se tendrá que multiplicar nuestros signos y de esta manera pues poder determinar entonces que la expresión quedaría positiva, como x más 2. Ahora bien, como lo mencionábamos previamente en una sesión de clases, decíamos que era muy importante la utilización tanto de la primera como de la segunda derivada. Estas derivadas lo que van a hacer es determinarnos o decirnos el comportamiento que tiene una función. Y para ello es importante conocer nuestra parte de teoría y de esta manera pues determinar el comportamiento de nuestra función. Para esa parte que nosotros podemos observar entonces, nos dice que lo vamos a conocer como criterios de la función creciente y decreciente. Este criterio que tenemos aquí, pues ustedes pueden observar que nos indica cómo es que nuestra función se está comportando. Para ella, nos menciona que si la derivada es menor a 0, esta función será decreciente y lo podemos observar con nuestra gráfica. Que si la función, que si la derivada es mayor a 0, nuestra función sería creciente, que si es menor a 0 sería decreciente y que si esta es igual a 0, pues se mantiene constante, es decir, que no hay ningún cambio en ella. Otra cuestión más que nosotros vamos a necesitar o podemos identificar de nuestra función es lo que vamos a conocer como un punto crítico, el cual nos dice que se va a poder obtener a partir de la primera derivada. Los valores máximos y mínimos, que este depende del comportamiento que haya en nuestra derivada. Es decir, aquí nos indica que si la primera derivada nosotros observamos que hay un cambio de signo de negativo a positivo, quiere decir que se está presentando un valor mínimo. Pero que si en esta derivada el cambio es de positivo a negativo, entonces habrá un máximo. Tenemos también lo que será el punto de inflexión. Para este vamos a necesitar encontrar lo que sería la segunda derivada de nuestra función y finalmente pues la parte de las concavidades, la cual nos indica que si a la hora que se obtiene la segunda derivada y esta presenta ser mayor a 0, entonces nuestra gráfica tiene un comportamiento de ser cóncava hacia arriba, mientras que si la segunda derivada es menor a 0, entonces la gráfica de f se haría cóncava hacia abajo. Para que nosotros podamos identificar estas pequeñas definiciones que yo les acabo de mostrar, vamos a trabajar un ejemplo.
en el cual nos dice lo siguiente. Dada la función f de x, identifique los puntos críticos, la función cuando es creciente y decreciente, los extremos locales, o también conocidos como máximos y mínimos, los intervalos de concavidad, el punto de inflexión y también vamos a determinar la gráfica correspondiente a ella. Por lo tanto, para que nosotros podamos encontrar cada uno de estos puntos que se nos está indicando, el primero de ellos, que corresponde al inciso A, la manera de poder encontrarlo es efectuando la derivada de nuestra función. Es decir, si y nos dice que es igual a x al cubo menos 3x cuadrada más 2, nuestra derivada será igual a 3 por x al cuadrado menos 6 por x. Con ese resultado que nosotros acabamos de obtener, lo que vamos a hacer enseguida será tomar únicamente la función que se obtuvo como derivada y la vamos a igualar a 0. Es decir, 3x cuadrada menos 6x igual a 0. Y para encontrar precisamente los puntos críticos que estamos buscando, vamos a trabajar esa ecuación pues como la cuadrática que se está mostrando. Vamos a poder tomar entonces cualquiera de nuestros métodos de factorización que conocemos, o en este caso aquel que se adapta a la forma de nuestra función, y pues de esta manera determinar su derivada, sus puntos críticos, perdón. Es decir, aquí podemos determinar que se observa que tanto el primero como el segundo término tienen un factor común, que para nosotros sería x. Por lo tanto, decimos que x multiplica a 3x menos 6 y que esto está igualado a 0. Si de forma individual tomamos a cada uno de estos factores y lo igualamos a 0, vamos a encontrar nuestros puntos críticos. En esta parte, bueno, nosotros despejaríamos y estamos encontrando que el valor que toma nuestra variable x es igual a 2. Una vez que nosotros ya tenemos estos valores, pues estamos encontrando el primer punto que es correspondiente, ya mencionábamos, a nuestros puntos críticos. Ahora, si nos pasamos al siguiente inciso, en el cual me pide determinar el comportamiento de la función, para este lo que vamos a hacer es tomar en cuenta los puntos críticos que nosotros acabamos de obtener y a partir de ellos lo que nosotros vamos a hacer será evaluar un valor que se encuentre entre ellos. Es decir, vamos a considerar nuestra recta real y voy a partir este intervalo que viene de menos infinito a infinito en el punto 0 y en el punto 2. Quiere decir que yo aquí estoy obteniendo 3 intervalos y será necesario identificar cómo es el comportamiento en cada uno de ellos. Para esto, pues de manera al azar, vamos a tomar un valor que se encuentre en el primer intervalo, es decir, de menos infinito a 0. Aquí, pues, a lo mejor por practicidad, el valor más rápido que podemos evaluar será el menos 1, de 0 a 2 el 1 y de 2 a infinito
pues podemos evaluar 3. Estos valores que les menciono serán evaluados en la derivada que acabamos de obtener. Por lo tanto, si nosotros decimos menos 1 elevado al cuadrado, pues sigue siendo 1. Por 3 nos quedan 3. Y luego menos 1 por menos 6 se hace 6 positivo. Más del 3 que llevábamos es un valor 9 positivo. Esto quiere decir que a la hora de efectuar la suma, pues el signo no cambia, sigue siendo positivo y es lo que a nosotros nos interesa, conocer el signo, el cual lo podemos representar como positivo o se puede representar como mayor a 0. Ahora, vamos a efectuar la misma operación o sustitución, pero ahora con el valor de 1. Es decir, nosotros escribiríamos 3 por 1 elevado al cuadrado menos 6 por 1. De esta primera operación que nosotros tenemos aquí, tenemos un resultado de 3 menos 6. Si efectuamos la operación que todavía se encuentra indicada, 3 menos 6, esto nos da menos 3, el cual nos indica un valor negativo o bien un valor que es menor a 0. Finalmente, pues efectuamos otra vez la evaluación, pero ahora con el valor de 3. Este es 3 y aquí serían 3. 3, si nosotros lo elevamos al cuadrado, sabemos que es 9, y si lo multiplicamos por 3, nos dice que se hace un 27. Después, 6 multiplicado por 3, nos dice que es igual a 18. Y pues a la hora de efectuar la resta de 27 menos 18, el resultado es 9, siendo este un valor positivo o bien nuevamente mayor que 0. Si ustedes recuerdan la parte que nosotros teníamos de teoría, nos dice que la función será creciente cuando la derivada sea mayor a 0 y decreciente cuando ésta sea menor a 0. Por lo tanto, aquí especificamos que nuestra función es creciente en el intervalo que va de menos infinito a 0, unión con el intervalo que va de 2 hasta infinito. Y es decreciente en el intervalo de 0 a 2. Quizás se preguntarán qué es lo que pasa con estos valores, si se toman en cuenta para poder representarlos como forma de intervalo. Y no se toman en cuenta para representarlos aquí en forma de intervalo. Estos valores que ustedes podrán observar de color amarillo, lo que hacen es ayudarnos a determinar el comportamiento de la función, si este es positivo o si este es negativo, o bien si es mayor o menor a 0. Ahora, si continuamos nosotros con el siguiente punto que se nos está solicitando, inciso C, nos pide determinar los extremos locales, o bien máximos y mínimos. Para que nosotros podamos encontrar estos puntos, nos vamos a ayudar de esta expresión que acabamos de obtener y vamos a observar los comportamientos. Nos decía que cuando nosotros obtenemos la derivada y observamos que hay un cambio de signo de negativo a positivo, es cuando se presenta un mínimo. Pero que cuando nosotros observamos un cambio de signo de positivo a negativo, este es un máximo. Es decir, aquí tenemos primero un cambio de positivo a negativo, lo que se conoce como máximo, y es cuando x vale 0. Entonces decimos que es máximo en x igual a 0.
y será mínimo en el cambio de signo de negativo a positivo, que en este caso pues es cuando x vale 2. Ahora bien, para que nosotros podamos encontrar los intervalos de concavidad, pues ya veíamos en la parte de teoría que es necesario poder obtener la segunda derivada. Al obtener esta segunda derivada, decimos que y' es igual a 6 por x menos 6. Vamos a tomar nuevamente esta expresión, la vamos a igualar a 0 y vamos a despejar a nuestra variable x. Si nosotros la despejamos, ustedes podrán observar que pues nos dice que x es igual a 1. Esta expresión que entonces estamos encontrando como x igual a 1 es el punto de inflexión que nosotros estamos buscando. Quiere decir que acabamos de encontrar otro de los puntos. En este caso, bueno, el inciso E. Y ahora sí, una vez que acabamos de encontrar este punto de inflexión, vamos a poder determinar nuestras concavidades. Y para que nosotros podamos determinar el comportamiento de la concavidad que tiene nuestra función, vamos a efectuar un procedimiento parecido al inciso B. Vamos a identificar o a realizar nuevamente nuestra recta real, conociendo que hacia el lado izquierdo están los valores negativos y hacia el derecho los positivos. Y ahí vamos a ubicar nosotros el punto de inflexión que acabamos de encontrar y que es igual a 1. Y nuevamente vamos a evaluar un punto que se encuentre de menos infinito a 1, en este caso 0, y otro que se encuentre de 1 a infinito, en este caso 2. Y estos valores los vamos a evaluar en nuestra derivada, recordando nosotros que la derivada es igual a 6 por x menos 6. Si aquí yo sustituyo el 0 que vale x, el valor quedaría como menos 6, siendo este negativo o menor a 0. Si nosotros evaluamos ahora 2, nos quedarían 6 por 2, 12, menos 6, 6. Es decir, un valor positivo o mayor a 0. Finalmente, con estos resultados que nosotros acabamos de obtener, vamos a poder concluir cómo sería nuestra concavidad. Se dice que la función es cóncava hacia arriba cuando la segunda derivada es mayor a 0, es decir, en el intervalo que va de 1 a infinito. Y será cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada sea menor a 0, es decir, de menos infinito hasta nuestro 1. Para nuestro ejemplo entonces, si ustedes observan, ya tenemos casi todos los puntos que se nos están solicitando. Lo que nos hace falta es determinar pues la gráfica correspondiente a nuestra función. Y para que nosotros podamos obtener la gráfica de esta función, se puede obtener de dos maneras diferentes. La primera de ellas sería efectuando una tabulación, o la otra pues auxiliándonos de algún programa o algún software que realice las gráficas, para de esta manera pues poder determinar la gráfica correspondiente y observar los comportamientos o cada uno de los incisos que nosotros estamos obteniendo. En este caso entonces, si nosotros quisiéramos efectuarlo de manera tabular,
sabemos que es necesario dar valores a X para poder determinar a lo que sería igual nuestro Y, donde pues ese Y es la función que nosotros estamos trabajando, X al cubo menos 3X cuadrada y más 2. Los valores que nosotros podemos dar pueden ser tanto negativos, por ejemplo, menos 1, 0, menos 1, 2, 3, etcétera. Se pueden dar cualesquiera valores que ustedes gusten y tantos valores pues sean necesarios para que se pueda comprobar el comportamiento de nuestra función. La gráfica que yo aquí les estoy presentando, bueno, ya está realizada en uno de los programas que previamente hemos visto en otra clase y que es el de GeoGebra. Para el caso de la función cuando es creciente y decreciente, podemos observar que se cumple. Nos decía que se trata del intervalo de menos infinito a 0, es decir, viene nuestra función y es creciente. Después, esta era decreciente del punto o del intervalo 0 a 2. Aquí vemos que decrece y vuelve a crecer en el punto de 2 hasta infinito. El punto de inflexión que nos está hablando y que es este 1, quizás no se logre apreciar muy bien en nuestra gráfica, pero es cuando esta pues cambia de dirección, cambia el sentido o la forma de cómo se está comportando. Si yo tengo esta gráfica, aquí es cuando hay un cambio y pues tiene otro comportamiento diferente. De esta manera también nosotros podemos observar que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo que va de 1 a infinito. Aquí está, cóncava hacia arriba, y que es cóncava hacia abajo en el intervalo que sería de menos infinito a nuestro 1.